La historia oculta de una abuela que venció un sufrimiento terrible y transformó su vida. Clara era una abuela de espíritu indomable, conocida en el pequeño pueblo de San Miguel por sus inagotables historias y su fuerza legendaria. Cada año, a medida que se acercaba el aniversario de la tragedia que había marcado su juventud, un aire de misterio envolvía su hogar. Las calles empedradas resonaban con susurros, y la gente compartía miradas cómplices y gestos de temor. Nadie se atrevía a entrar en la oscuridad que Clara llevaba en su corazón, un oscuro secreto que incluso las supersticiones del pueblo no lograban disipar. Aquel año, mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba el cielo, extrañas coincidencias comenzaron a ocurrir. Una mañana, Clara encontró su viejo diario abierto en él. Pasillo, las páginas recreando el eco de un amor que había perdido. Las palabras parecían cobrar vida, y un escalofrío recorrió su espalda. Al mismo tiempo, los espejos de su casa reflejaban sombras que no pertenecían a la realidad, movimientos inquietantes que avivaban el misterio que había jurado guardar. Ana, su nieta, una adolescente con una curiosidad desbordante, empezó a notar que su abuela se sumergía cada vez más en esta penumbra. La joven decidió investigar. Sigilosamente, comenzaba a desenterrar secretos familiares que Clara nunca había compartido, miedos que latían bajo la superficie de sus sonrisas. Una noche, mientras hojeaba viejas fotos familiares, Ana se encontró con una imagen de un joven con ojos intensos, quien no era otro que el amor perdido de su abuela. Su corazón se aceleró al imaginar la historia detrás de esa mirada. En su búsqueda, las luces comenzaron a chisporrotear y el olor a tierra húmeda invadió el aire. Clara, sintiendo la presión de los recuerdos, se debatía entre el deber de proteger a su familia y la urgencia de liberar el ciclo de sufrimiento que parecía atormentarles. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un misterioso rival apareció en sus vidas, un extraño de paso que parecía saber más de lo que debía. Cada encuentro era un juego peligroso. Estaba decidido a aprovecharse de los secretos de Clara. La inseguridad invadió su hogar. Las paredes parecían entrar en susurros y el silencio pesado se volvía incómodo. Nadie estaba a salvo. Atrapada entre el destino de su familia y los oscuros caminos de su pasado, Clara se dio cuenta de que sus recuerdos, esos que había tratado de enterrar, eran la clave para romper el ciclo de dolor. Pero ¿estarían sus seres queridos listos para enfrentar la verdad que había permanecido oculta tanto tiempo? A medida que las extrañas coincidencias se intensificaban y los fenómenos sobrenaturales se volvían incontrolables, Clara tenía que preguntar, ¿sería este el año en que finalmente liberaría su corazón del sufrimiento que lo había mantenido cautivo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara se secó las lágrimas, su pecho latiendo con fuerza. Esa noche estaba llena de una confusión sudorosa. El aire denso parecía pesar sobre su corazón. Con la mente acelerada, se adentró en el laberinto de sus recuerdos, esos que había tratado de enterrar en lo más profundo. Pero la presión era demasiado. El año de liberar su dolor estaba llegando, y no podía escapar. Ana, presa de la curiosidad, decidió interrumpir la paz de su abuela. Con una audacia típica de su edad, se adentró en la vieja biblioteca familiar,
donde el olor a papel envejecido colisionaba con la humedad del tiempo. Fue ahí, en un rincón polvoriento, que descubrió un objeto que cambiaría todo. Un viejo relicario desgastado y oxidado que nunca había sido mencionado. Cuando lo abrió, un destello envolvió la habitación. En su interior había un retrato del mismo joven con cuya imagen había estado obsesionada. Pero algo no encajaba. «¿Quién eres tú?», murmuró Ana, sintiéndose atrapada en una burbuja, sin poder mover los ojos de la imagen. Clara entró en la habitación justo cuando el retrato caía al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Un eco de su propia vida destrozada resonó, y su corazón se detuvo. «¡No!», gritó. Sus manos temblaban. El pasado de Clara no solo estaba volviendo a la vida, estaba invadiendo todo a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear y un escalofrío recorrió la habitación. Eran estos momentos de constante incertidumbre, los que había aprendido a temer. De repente, el misterioso extraño que había estado rondando su vida apareció en el umbral. Parecía un espectro, alta y esbelta. «He vuelto», dijo con una voz profunda y resonante. Clara sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Cómo te atreves a presentarte aquí?», preguntó con la voz quebrada. «No estoy aquí por mí, Clara. Estoy aquí por él, por el amor que perdimos». El extraño avanzó, resaltando su figura con una intensidad casi hipnótica. Ana, confundida y asustada, miró a su abuela. La tensión en el ambiente era palpable. Antes de que pudiera reaccionar, el extraño levantó una mano. En ella sostenía un pequeño objeto, una llave, brillante y dorada, que parecía pulsar con su propia energía. «Esa llave es la única forma de liberar todo lo que llevas dentro. Pero no será fácil. La verdad que oculta tu corazón ha estado esperando demasiado tiempo». El pulso de Clara retumbaba en sus oídos. Todo su ser se oponía a acercarse, pero la tentadora promesa brillaba más que el miedo. «No podemos dejar que esto se repita. Es hora de que tu familia conozca la verdad», insistió el extraño, sus ojos profundos y enigmáticos. De repente, un grito desgarrador rompió la conversación. Era un vecino, que había estado observando tras una ventana, ahora reviviendo el horror de otra tragedia. Las sombras comenzaron a moverse caóticamente, y el silencio se tornó en un clamor. Ana y Clara intercambiaron miradas. «¿Qué significa esto?», preguntó Ana, mientras el desconocido sonreía de manera inquietante. Clara, sintiendo el peso de la revelación, dio un paso adelante. «Estás aquí para hacerme recordar, ¿verdad? Para desterrar lúgubres secretos». Justo cuando la atmósfera se cargaba de tensión, el viento sopló con fuerza, abriendo de golpe la ventana. La casa tembló. En ese instante, una sombra antigua emergió del suelo, confusa pero clara. La esencia de su pasado comenzó a desnudarse ante sus ojos, y lo que sucedió después dejó a ambas mujeres paralizadas. Una conexión desgarradora, que revelaba un secreto que Clara había mantenido oculto incluso de sí misma. «¡Eres tú!», exclamó el extraño. «La razón por la que todo murió». El horror anidó en el estómago de Clara, mientras comprendía que la historia que había conocido era solo la punta del iceberg. Porque esa verdad, esa que había temido, estaba a punto de salir a la luz. Y algo en su interior gritaba que nunca volverían a ser las mismas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estarían listas para enfrentar el inexorable eco de su pasado? El aire en la habitación se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara y Ana se miraban con los ojos muy abiertos, aterrorizadas por el extraño que se había presentado. La razón del terror que las había perseguido durante años estaba justo frente a ellas. El desconocido sonrió de una manera inquietante. Y con un movimiento fluido, acercó la llave hacia Clara. «Es hora de desvelar la verdad», dijo, y el eco de su voz resonó, cargado de un poder antiguo. Clara sintió un frío helado recorrer su espalda. Podía hacer algo al respecto.
Podía cerrar los ojos y olvidar, pero sus manos temblaban y el dolor del pasado la empujaba hacia adelante. «¿Qué sabes tú de nuestro dolor?», gritó Clara, elevando su voz por encima del caos creciente. El extraño no respondió. En cambio, miró hacia el rincón de la habitación, donde la sombra había comenzado a moverse. Clara sintió un nudo en la garganta y un sudor frío le perleró la frente. Las luces parpadeaban más rápidamente ahora, como si respondieran a la energía intensa en el ambiente. Ana, paralizada por el miedo, tomó la mano de su abuela, buscando consuelo en su contacto. «Abuela, ¿qué está pasando?», exclamó Ana, su voz quebrada. Clara no sabía qué responder, ni cómo proteger a su nieta de lo que estaba ocurriendo. De repente, un tremendo estruendo resonó fuera de la casa. Clara dio un salto, mientras el extraño sonreía con un aire de satisfacción. Sin previo aviso, la puerta principal se estremeció y se abrió de golpe. La calle del pueblo se iluminó en un débil resplandor que dejaba entrever la figura de un hombre. Al acercarse, Clara sintió que su corazón se detenía. Era un viejo conocido, cuyos ojos aún conservaban la nostalgia del pasado. «Eduardo», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. El dolor del tiempo se reflejó en su rostro, una historia de amor y pérdida que había dado forma a su vida. Pero ¿qué hacía él aquí, en este momento? El hombre la miraba. Su expresión era de arrepentimiento y angustia. «Clara, tenemos que hablar», dijo Eduardo, su voz llena de emoción. Sin embargo, el extraño se interpuso, como una sombra oscura queriendo devorar cada resquicio de luz. Clara sintió una presión en el pecho. El aire se volvió irrespirable. «No puedes estar aquí», dijo Clara, incapaz de contener el torrente de sentimientos. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. «¿Por qué no le dices la verdad a tu familia, Clara?», interrumpió el extraño. Su tono era afilado, casi burlón. «La vida que conoces no es lo que parece. Este hombre tiene secretos que destierran lo que tú crees. Él es el verdadero motivo de tu dolor». Clara se volvió hacia Eduardo, que ahora parecía un espectro de su pasado. «¿Qué significa eso?», preguntó, la voz temblándole. Los recuerdos volvían a su mente, mezclados con la confusión y el miedo. «Hubo una noche, la noche del incendio», comenzó Eduardo, con la mirada desgarrada. «Yo no estaba allí cuando sucedió. No pude salvarlo, ni a él, ni a ti». Pero no todo fue como lo contaron, Clara. Fue en ese instante impactante en que Ana dio un paso atrás que Clara sintió una punzada visceral. ¿Un incendio? Había algo que nunca se había mencionado, un secreto que había jurado olvidar, un hilo en su historia que había quedado atado. Y entonces el misterioso extraño dio un paso al frente, el brillo de la llave aún en su mano. «Los que murieron no fueron solo fervientes amores. Clara, hay un lado oscuro en tu familia. Este hombre tiene la culpa. Y ahora más que nunca debes decidir si romper el ciclo o dejar que continúe». La habitación giró y Clara sintió que se desmayaba. No solo había revivido el horror de su pasado, sino que ahora un nuevo tormento comenzaba a asomar. ¿Era verdad? Lo que decía el extraño. ¿Qué otra verdad podría ocultar Eduardo? La atmósfera estaba tensa, y cada segundo dejaba un rastro de incertidumbre. Con su corazón latiendo con furia, Clara miró a su nieta, que sostenía su mano con fuerza. El peligro acechaba desde todas partes, y la única pregunta que persistía era: ¿estaría dispuesta a enfrentar una verdad que cambiaría para siempre su historia, su familia? El eco de un llanto lejano rompió el silencio, amplificando una angustia. La vida de todos estaba a punto de desbordarse, y el destino susurraba su advertencia. Es hora de enfrentar lo inevitable. El aire se sentía pesado y lleno de tensión. Clara y Ana se miraban, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. La presencia del extraño, junto a la angustia de ver a Eduardo, estaba convirtiendo lo que debería ser un reencuentro en una pesadilla. Clara sintió cómo su corazón latía desbocado. El dolor del pasado la atravesaba como un rayo,
y las verdades ocultas empezaban a desmoronarse como un castillo de naipes. «Eduardo, ¿qué tienes que decirme?», gritó Clara, el miedo resonando en su voz. La sombra del pasado y el extraño permanecían en una tensa confrontación a su alrededor. «Clara», Eduardo empezó, su voz un susurro cargado de dolor. «Lo que crees que ocurrió aquella noche no es todo lo que parece. Hay cosas que no sabes, secretos que intenté protegerte». Pero antes de que Eduardo pudiera aclarar más, el extraño dio un paso adelante. «No te dejes engañar. Él está manipulando la verdad», advirtió, como si cada palabra fuera un golpe. Clara sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. La tensión crecía. «Dímelo, Eduardo. ¿Qué me escondiste?», insistió Clara, su voz quebrada por la angustia. El extraño dio otro paso. «Esa noche lo más oscuro de tu familia salió a la luz. Tú estás atrapada entre un legado de dolor y la decisión de romperlo». Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Ana observaba, su respiración entrecortada. Se sentía en medio de un torbellino. «¿Qué herencia?», preguntó Ana, incapaz de contenerse. «¿Qué pasó realmente?». «Hubo un accidente, un incendio», comenzó Eduardo, sus ojos llenos de lágrimas. Clara sintió un frío recorrer su espalda. «Pero no fue solo eso. Los incendios no son accidentes en tu familia. Aquella noche había algo más». El extraño esbozó una sonrisa. «De salir. Esa llave», señaló el objeto dorado en su mano, «puede abrir más que solo puertas. Puede abrir un mundo que creía seguro». Clara sintió un nudo en la garganta. Las paredes de la habitación comenzaron a vibrar, como si respondieran a las palabras del extraño. De repente, un estruendo violento sacudió la casa. El aire se volvió denso y la atmósfera se cargó de electricidad estática. Un grito desgarrador resonó fuera, como si el mismo suelo gritara su dolor. «¡Mamá!», fue lo único que Ana pudo gritar antes de que una figura femenina emergiera de las sombras en la entrada. Clara se sumió en un estado de congelación. Era su madre, Lina, que se creía muerta. Su imagen era un fantasma de los recuerdos, marcada por la tragedia. «¡Mamá!», gritó Clara, las lágrimas brotando. La mujer parecía perdida, con un aire de tristeza y resolución. «Debo hablarte, Clara. Es hora de que sepas la verdad que llevamos guardando». La sala se inundó de luz cuando Lina dio un paso adelante, y en ese instante el misterioso extraño se puso más tenso. «No debes hacerlo», exclamó, su voz temblando. «Clara, todo comenzó aquella noche. El fuego, los secretos. Era yo quien los había atrapado y encerrado». La declaración de Lina resonó, y las palabras parecían liberar un torrente de energía en la habitación. Clara sentía que se rompía algo dentro de ella, un dique que la había mantenido a flote por años. De repente, el extraño extendió la mano, y la llave brilló intensamente. Un destello cegador envolvió a Lina. Clara gritó: «¡No! ¡Mamá!». Era como un déjà vu, terrorífico, y todo en su interior quería correr, pero no podía. La figura de Lina se desvaneció en un humo gris y la habitación se oscureció. Clara cayó al suelo. La realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto?», preguntó Ana, desesperada, mientras Clara se aferraba a la alfombra, sintiendo que todo se escapaba de su control. El extraño sonrió, una mirada que prometía más horror. «La verdad no es solo dolorosa, Clara, es devastadora. Y ahora estás más cerca de lo que imaginas de enfrentar. No solo tu historia, sino la historia de tu familia. ¿Te atreverás a descubrir lo que siempre ha estado oculto?». Las palabras resonaron en el aire pesado, como un eco, y la incertidumbre llenó la habitación. Clara miró a Ana, esperando que todo hubiera sido un mal sueño. Pero no era así. Con el sudor frío en su frente, Clara sintió que el peso de su legado caía sobre ella. Secretos, traiciones y la verdad desgarradora de su familia. «¿Estamos listas para esto?», murmuró Clara, el miedo y la determinación luchando dentro de ella.
Pero en lo más profundo, sabía que la respuesta no dependía solo de ella. La oscuridad había comenzado a salir de las sombras, y el tiempo para enfrentar lo inevitable estaba cerca. El aire en la habitación se sentía pesado y lleno de tensión. Clara y Ana se miraban, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. La presencia del extraño, junto a la angustia de ver a Eduardo, estaba convirtiendo lo que debería ser un reencuentro en una pesadilla. Clara sintió cómo su corazón latía desbocado. El dolor del pasado la atravesaba como un rayo, y las verdades ocultas comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes. «Eduardo, ¿qué tienes que decirme?», gritó Clara, el miedo resonando en su voz. La sombra del pasado y el extraño permanecían en una tensa confrontación a su alrededor. «Clara», Eduardo empezó, su voz un susurro cargado de dolor. «Lo que crees que ocurrió aquella noche no es todo lo que parece. Hay cosas que no sabes, secretos que intenté protegerte». Pero antes de que Eduardo pudiera aclarar más, el extraño dio un paso adelante. «No te dejes engañar. Él está manipulando la verdad», advirtió, como si cada palabra fuera en golpe. Clara sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. La tensión crecía. «Dímelo, Eduardo. ¿Qué me escondiste?», insistió Clara, su voz quebrada por la angustia. El extraño dio otro paso. «Esa noche, lo más oscuro de tu familia salió a la luz. Tú estás atrapada entre un legado de dolor y la decisión de romperlo». Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Ana observaba, su respiración entrecortada. Se sentía en medio de un torbellino. «¿Qué herencia?», preguntó Ana, incapaz de contenerse. «¿Qué pasó realmente?». «Hubo un accidente, un incendio», comenzó Eduardo, sus ojos llenos de lágrimas. Clara sintió un frío recorrer su espalda. «Pero no fue solo eso. Los incendios no son accidentes en tu familia. Aquella noche había algo más». El extraño esbozó una sonrisa, como si supiera algo que nadie más sabía. «Los secretos se ocultan, Clara, pero siempre encuentran la forma de salir. Esa llave», señaló el objeto dorado en su mano, «puede abrir más que solo puertas. Puede abrir un mundo que creía seguro». Clara sintió un nudo en la garganta. Las paredes de la habitación comenzaron a vibrar, como si respondieran a las palabras del extraño. De repente, un estruendo violento sacudió la casa. El aire se volvió denso y la atmósfera se cargó de electricidad estática. Un grito desgarrador resonó fuera, como si el mismo suelo gritara su dolor. «Mamá», fue lo único que Ana pudo gritar, antes de que una figura femenina emergiera de las sombras en la entrada. Clara se sumió en un estado de congelación. Era su madre, Lina, que se creía muerta. Su imagen era un fantasma de los recuerdos, marcada por la tragedia. «¡Mamá!», gritó Clara, las lágrimas brotando. La mujer parecía perdida, con un aire de tristeza y resolución. «Debo hablarte, Clara. Es hora de que sepas la verdad que llevamos guardando». La sala se inundó de luz cuando Lina dio un paso adelante, y en ese instante el misterioso extraño se puso más tenso. «¡No debes hacerlo!», exclamó, su voz temblando. «Clara, todo comenzó aquella noche. El fuego, los secretos. Era yo quien los había atrapado y encerrado». La declaración de Lina resonó, y las palabras parecían liberar un torrente de energía en la habitación. Clara sentía que se rompía algo dentro de ella. Un dique que la había mantenido a flote por años. De repente el extraño extendió la mano, y la llave brilló intensamente. Un destello cegador envolvió a Lina. Clara gritó: «¡No, mamá!». Era como un déjà vu terrorífico, y todo en su interior quería correr, pero no podía. La figura de Lina se desvaneció en un humo gris y la habitación se oscureció. Clara cayó al suelo. La realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué ha pasado? ¿Qué significa esto?», preguntó Ana, desesperada, mientras Clara se aferraba a la alfombra, sintiendo que todo se escapaba de su control.
El extraño sonrió, una mirada que prometía más horror. La verdad no es solo dolorosa, Clara, es devastadora. Y ahora estás más cerca de lo que imaginas de enfrentar no solo tu historia, sino la historia de tu familia. ¿Te atreverás a descubrir lo que siempre ha estado oculto? El aire se volvió aún más turbio, y Clara sintió que su corazón se paraba. Justo en ese momento, un grito estremecedor resonó, pero no fue Ana ni el extraño. Alguien más había entrado en la habitación. La puerta se abrió. De golpe, y allí, parada entre la oscuridad, estaba su hermana Valeria, una figura que creían perdida desde hacía años. Clara, Ana, mamá no estaba muerta. Ninguna de nosotras lo estaba. Todo fue un plan para mantenerme alejada de ustedes. Un plan creado por... Valeria respiró aceleradamente, su mirada fija en el extraño. Por él. El mundo de Clara se desmoronaba aún más. Valeria, la hermana cuya ausencia dolía más que un secreto, había regresado, no solo para revelar su presencia, sino para desterrar el velo que cubría la historia familiar. Las llamas no consumieron solo el hogar, Clara. Fueron el inicio de algo mucho más oscuro. Él está aquí para asegurarse de que nunca lo sepamos. Clara estaba paralizada. La confusión la abrumaba. Las verdades que había creído absolutas ahora se desvanecían en el aire. ¿Qué otros secretos ocultaba su familia? ¿Qué implicaciones tenía la llegada de Valeria? La tensión crecía. El peso del pasado y la revelación del presente se habían vuelto insostenibles. «Debemos actuar», gritó Ana, mientras Clara luchaba por encontrar sentido a la locura que la rodeaba. «¿Qué hacemos ahora?» La mirada de Clara se posó en el extraño, una mezcla entre desafío y desesperación. Y entonces el aire vibró, como si el mismo tiempo estuviera esperando. «La verdad está al borde, Clara. Solo tú decides si la enfrentas o te dejas llevar por la oscuridad que ya reclamó mucho de tu sangre». El capítulo cerró con una sensación de inminente explosión, cada mirada incrustada en el extraño, en el dolor de su madre y la desconcertante presencia de Valeria. La revelación de que la familia entera había estado atrapada en una telaraña de engaños y sombras provocaba un escalofrío en la piel. ¿Estaban preparadas para enfrentar lo que sus corazones más temían descubrir? ¿Y qué más había sido ocultado incluso en su propia casa? Clara y Ana seguían paralizadas. La llegada de Valeria había removido la tierra bajo sus pies. La tensión en la habitación era casi palpable, como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Clara sintió un nudo en el estómago al mirar a su hermana, cuyo rostro mostraba una mezcla de determinación y temor. «Clara, Ana, mamá no estaba muerta. Ninguna de nosotras lo estaba». Las palabras de Valeria resonaron como un eco aterrador. Eduardo observaba, sus ojos llenos de confusión. El extraño sonreía, como si todo estuviera saliendo según un plan oscuro que solo él conocía. «Esto solo se complica más», murmuró Ana, mientras su mirada se movía de Clara a Valeria y luego al extraño. La escena parecía una película de terror, donde cada giro dejaba más incógnitas. «¿Qué quieres decir con que mamá no estaba muerta?», preguntó Clara, su voz temblando. Valeria dio un paso adelante, temblando de emoción. «Nos separaron, Clara. No solo el fuego, sino una conspiración para proteger unos secretos que jamás debieron ocultarse». Justo cuando comenzó a contar, un estruendo sacudió la casa. Las lámparas parpadearon y un viento helado atravesó la habitación. Todos se giraron hacia la puerta. Clara sintió que su corazón se detenía, un golpe de miedo subiendo por su garganta. La puerta se abrió de golpe y un flash brillante llenó el espacio. Clara se cubrió los ojos. Cuando la luz se disipó, una figura oscura se perfiló en el umbral. Era un hombre alto, su rostro cubierto por una sombra. «No, no pueden ser ciertas esas palabras», gritó, y el aire se congeló. Era un rostro que Clara jamás había querido ver. Su padre, Ricardo. «Papá», murmulló Clara, sin poder creer lo que veía.
La voz de Ricardo era tensa, una mezcla de ira y miedo. ¿Qué han hecho? Valeria, vámonos de aquí. El desconcierto en Clara creció. Su padre también estaba vivo, o al menos había estado ocultándose. No puedes llevártela, gritó el extraño, avanzando un paso. Todo podría terminar ahora. La clave para la verdad está aquí, dijo, levantando la llave dorada como una amenaza. El padre de Clara sonrió de forma sombría. Tú no sabes nada. Ella tiene que elegir. Se deben hacer sacrificios para mantener el legado. ¿No es así, Clara? Las palabras de su padre resonaban con una pesadez que casi podía tocarse. Clara sintió que el mundo se le venía encima. ¡Qué legado! ¡Qué sacrificios! El aire se volvió denso, como si la habitación estuviera a punto de estallar. ¡Qué legado! ¡Qué sacrificios! ¿Y a qué te refieres? Clara se sentía atrapada entre su padre y el extraño, ambos pareciendo tener sus propios planes. Debes decidir, insistió el extraño, el legado que te he prometido o la desintegración de la familia que tanto amas. Ana miró a su hermana, sus ojos reflejando tanto miedo como determinación. Clara, no te dejes llevar. No sabemos qué es lo que realmente ofrecen. La voz de Ana era baja, pero clara, un ancla en medio del caos. El padre de Clara interrumpió con un grito desesperado. Ella debe heredar la fuerza. Si no, todo se perderá de nuevo. Todo este tiempo luchando y para nada. El silencio se apoderó de la habitación. El extraño dio un paso al frente, mirando a Clara con intensidad. Tú tienes el poder de romper las cadenas que atan a tu familia. La verdad está en el fuego que consume el pasado. Todo depende de ti. Pero entonces un grito horrible resonó desde afuera de la casa. Era un sonido desgarrador, como el lamento de alguien en una agonía profunda. Clara corrió hacia la ventana, sin aliento. Al mirar hacia afuera, vio algo que le heló la sangre. Un grupo de gente se agolpaba. Muchos de ellos llevaban antorchas. Otros parecían asustados y confundidos. «No, mis amigos», Ana gritó, y su corazón se llenó de terror al ver que algunos de ellos estaban siendo arrastrados por el tumulto. Valeria dio un paso atrás, su rostro más pálido que nunca. Se han enterado de todo. Clara sintió cómo el suelo se movía bajo ella. Todo estaba a punto de estallar. La llegada de su padre, la declaración de Valeria y el grito desde afuera unieron todos los hilos en un nudo apretado de confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? No podemos quedarnos aquí, Clara. Hay que salir, insistió Ana, tirando de su mano. Pero Clara se sentía dividida, deseando entender lo que significaba toda esta locura. Era un momento decisivo, y si había algo claro, era que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Serían capaces de enfrentarse a la verdad que amenazaba no solo su familia, sino también a todo el pueblo. El tiempo se congeló mientras Clara luchaba con la pregunta que pesaba sobre ella. ¿Qué verdad me arriesgo a descubrir y a qué precio? Y en medio del clamor del caos exterior, Clara sintió que estaba en el umbral de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Clara y Ana seguían paralizadas. La llegada de Valeria había removido la tierra bajo sus pies. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Clara sintió un nudo en el estómago al mirar a su hermana, cuyo rostro mostraba una mezcla de determinación y temor. «Clara, Ana, mamá no estaba muerta, ninguna de nosotras lo estaba». Las palabras de Valeria resonaron, desgarrando el aire denso de la habitación. Eduardo observaba confundido, mientras el extraño sonreía, como si todo estuviera saliendo conforme a su oscuro plan. «Esto solo se complica más», murmuró Ana, mirando de Clara a Valeria y luego al extraño. La escena era una película de terror, cada giro dejando más incógnitas. «¿Qué quieres decir con que mamá no estaba muerta?», preguntó Clara, su voz temblando. Valeria dio un paso adelante, apretando los puños. «Nos separaron, Clara.
No solo el fuego, sino una conspiración para proteger unos secretos que jamás debieron ocultarse. Un estruendo sacudió la casa. Las lámparas parpadearon. Un viento helado atravesó la habitación. Clara, con el corazón en la garganta, corrió hacia la ventana. Al mirar afuera, vio algo que le heló la sangre. Un grupo de gente se agolpaba. Algunos llevaban antorchas. Otros parecían aterrorizados. ¡No! ¡Mis amigos! Gritó Ana, sintiendo el pánico en su voz. Valeria se volvió más pálida. Se han enterado de todo. Clara sintió como el suelo temblaba bajo ella. Todo estaba a punto de estallar. La llegada de su padre, la declaración de Valeria y el grito desde afuera unieron todos los hilos en un mudo apretado de confusión y miedo. ¿Qué está pasando?, exclamó Clara, sintiéndose atrapada entre su padre y el extraño. No podemos quedarnos aquí, insistió Ana, tirando de su mano. Pero Clara se sentía dividida, deseando entender lo que significaba toda esta locura. Era un momento decisivo, y si había algo claro, era que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Eduardo tomó un paso decidido hacia Valeria. ¿Estás diciendo que mamá y tú, ustedes están vivas? ¿Y por qué? Nunca vinieron a buscarnos. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y coraje. Porque teníamos que protegerte, gritó Valeria, furiosa. No podíamos arriesgarlo todo por un fuego que nunca debió suceder. Mamá sabía el precio de la verdad. El extraño se movió un paso más cerca, la mirada fija en Clara. Tú tienes el poder de romper las cadenas que atan a tu familia. La verdad está a ti, en este cuarto, pero tendrás que decidirlo sola. El aire vibró con una energía cargada. Valeria se acercó más, dispuesta a desentrañar los secretos. Escuchen, hay un ritual, algo que se ha transmitido generacionalmente. La llave en su mano señaló al extraño. Puede desbloquear algo más que la puerta del hogar. Clara sintió una punzada a su hermana, sin saber si debían temer más al extraño o a la revelación de su hermana. Si no se hace, lo que queda de nuestra familia va a caer en las sombras para siempre, dijo Valeria, su voz casi un susurro. En ese momento, un grito desgarrador resonó desde afuera, como si confirmara la oscuridad que acechaba. Entonces, el extraño dio un paso al frente, levantando la llave. Esta llave puede abrir el camino. Pero lo que hay al otro lado no es solo dolor, Clara. Es la salvación o la condenación. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. En un giro inesperado, el suelo vibró más fuerte, y de repente, el suelo se abrió a sus pies. Una enorme grieta se formó, revelando un túnel oscuro que parecía extenderse para siempre. El extraño sonrió, su rostro iluminado por la luz que emanaba del interior, como si ese lugar oculto encarnara todos esos secretos familiares. Gracias a este portal, cada verdad que ha sido enterrada puede ser liberada o quedar atrapada para siempre. Pero justo cuando estaban a punto de tomar una decisión, la grieta comenzó a cerrar. Clara sintió la desesperación recorrer su cuerpo. «¡Esperen!», gritó, extendiendo la mano hacia la grieta, intentando aferrarse a la oportunidad de descubrir la verdad. «No podemos dejar que esto se cierre». Y en medio del caos, mientras un grito de horror resonaba, sintió una mano familiar tomar la suya con fuerza. Era su madre, Lina, apareciendo de repente a su lado. «Clara, ven a mí. Debemos volver a casa. No puedes perderte en la oscuridad». El rostro de Clara se iluminó de sorpresa, pero las instrucciones de su madre eran confusas. La luz del túnel comenzaba a disiparse, llevándose consigo las respuestas que había anhelado. ¿Podrían volver atrás? ¿El sacrificio de sus seres queridos sería en vano? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasaría si la verdad se desvanecía junto con la grieta? Las preguntas se agolpaban en su mente, mientras sentía la presión de decidir en un instante. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que amenazaba no solo su familia, sino a todos ellos en ese pueblo? La pregunta flotaba en el aire,
¿Qué camino elegirás, Clara? Justo antes de que el silencio abrumador pudiera caer sobre ellas, el mundo a su alrededor dio un giro, y Clara, en un momento desesperado, sintió como el vínculo familiar se volvía su único refugio. La decisión estaba en sus manos. ¿Su elección lo cambiaría todo para siempre? Clara y Ana estaban en medio de la tormenta emocional que había desatado la llegada de Valeria. Aún no podían procesar lo que escuchaban. El corazón de Clara latía con fuerza, dominada por una mezcla de confusión y esperanza. Mamá no estaba muerta, resonaba una y otra vez en su cabeza. La imagen de su madre, Lina, se dibujaba en su mente como una sombra perdida. La grieta que se había abierto en la habitación parecía un símbolo de todo lo que habían perdido. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Ana, con los ojos llenos de miedo al ver la oscuridad que se acercaba. Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo dejar que se escape esta oportunidad, pensó, su mente girando entre las pérdidas del pasado y la posibilidad de recuperar a su madre. Pero el extraño, con esa mirada penetrante, interrumpió sus pensamientos. Tu madre quiere que el ciclo se rompa, Clara. La llave, la clave para todo está en saber la verdad de lo que ocurrió, dijo, señalando la grieta. Pero, ¿a qué precio?, Clara murmuró, sintiendo el sudor en su frente. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, un grito penetrante resonó desde el exterior. Ana se asomó por la ventana. —¡Es Hugo! —gritó, viendo a su amigo siendo arrastrado por la multitud. —¡No, Hugo! La desesperación llenó su voz. Clara se volteó rápidamente hacia su hermana. Ahora todo parecía pixelarse, como si el mundo estuviera girando fuera de control. Ana, debemos ir. No podemos dejar que le hagan daño. Se tomaron de las manos y en un instante fugaz volvieron a mirar al extraño. ¿Qué haremos?, preguntó Clara, su voz temblando. Y en ese instante, sin previo aviso, el extraño soltó una risa baja e inquietante. Lo que nunca imaginaron, mis queridas. Así es, su madre no es quien creen. La verdadera clave está más allá de lo que saben. El aire se volvió pesado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sabes de mamá?, preguntó, cada palabra asfixiada por la ansiedad. El extraño se acercó más. Casi parecía flotar en el aire. Las llamas no solo fueron el fin de algo, sino el principio de otro. Tu madre ha estado aquí, y el sacrificio fue más grande de lo que piensan. La culpa no solo está en él. Fuego. Ella tomó decisiones que afectaron a todos. La mente de Clara se llenó de confusión. Este tipo solo está manipulando nuestras emociones, gritó Ana, pero algo en la postura del extraño la hizo dudar. Tío, ¿de qué hablas? ¿Qué decisión? Fue en ese momento que la grieta comenzó a consumir la habitación. Un sonido ensordecedor salió de ella. Clara y Ana retrocedieron, incapaces de procesar la verdad. La habitación temblaba. El extraño sonreía satisfecho. Afuera, el grito de Hugo resonó de nuevo. ¡Clara! ¡Ana! La voz de su amigo estaba llena de terror y desesperación. Y justo en ese instante, la tierra se partió con un estruendo, y una figura emergió de la grieta. Era Lina, pero no como la recordaban. Su rostro estaba ajado, en un estado entre humano y espectral. —¡Clara! —murmuró. Lina, su voz sonando etérea, casi fantasmal. La verdad que buscas cambiará todo lo que eres. Ana retrocedió insegura. —¿Mamá? Pero al mismo tiempo, una conexión se creó. Un tirón del alma que resonaba entre ellas. De repente, el extraño soltó una risa aún más aterradora. ¿Lo ven? El ciclo vuelve a renacer. La verdad nunca ha estado escondida, solo oculta por el miedo de enfrentarse a sí misma. El suelo tembló y Clara sintió que el mundo se desvanecía alrededor. La figura de su madre avanzó, pero en su mirada había algo oscuramente familiar. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso las sombras que había esquivado siempre habían estado en su propia familia? —Clara, escúchame
dijo Lina, extendiendo una mano, mientras la grieta parecía querer absorber todo de nuevo. Debes elegir. Rompe el ciclo o queda atrapada en el pasado. Clara sintió como un frío intenso le helaba la sangre. El futuro de su familia dependía de esa decisión, y el eco de la verdad rompía como un grito en su mente. ¿Qué es lo que he estado ignorando? ¿Qué me oculta la historia? La habitación comenzó a girar. Clara miró a Ana, a Valeria y a su madre, sintiendo la urgencia. ¿Estamos listas para lo que viene, incluso si significa perderlo todo? Las luces comenzaron a parpadear. La tensión era palpable. Sería la elección más grande de su vida, y el tiempo se estaba agotando. En el precipicio de esta elección, ¿serían capaces de afrontar el horror que se escondía en la verdad? ¿O dejarían que las sombras se consumieran para siempre? ¿Qué les depararía el futuro? Clara y Ana se encontraban en el borde de la revelación, la figura espectral de su madre flotando ante ellas. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo se sentía como un golpe en su pecho. «Mamá, ¿eres tú realmente?», preguntó Clara, sintiendo que su corazón casi se detenía. La forma de Lina parecía más etérea que humana, una sombra de lo que había sido. «Debes escucharnos, Clara», dijo Lina, su voz temblando como una hoja al viento. «El tiempo se acaba, y hay algo que no sabes sobre la noche del incendio». A medida que sus palabras resonaban, la grieta en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, como si el mismo tiempo estuviera apresurándose. «No, mamá, espera», gritó Ana, sufriendo al ver cómo su madre se desvanecía. «No puedes irte otra vez». Cada palabra que pronunciaba estaba llena de dolor y miedo. Clara sintió la presión en su pecho crecer, como si el aire mismo se acumulara en su interior. La figura de su madre pareció titilar, y en ese instante el extraño se movió con rapidez. «Es hora de que lo sepan». Su voz reverberó, y sin que nadie lo esperara, levantó la llave dorada por encima de su cabeza. «Con esto todo se revelará». Clara miró a su padre, a Valeria y luego a Ana, cada uno con los ojos abiertos como platos, llenos de preguntas, pero también de la misma ansiedad. Justo en ese momento, el extraño lanzó la llave hacia el fondo de la grieta, y un destello de luz brilló intensamente. Clara cubrió sus ojos. Una oleada de energía pareció contraer el espacio. A su alrededor, cuando todo se calmó, Clara se dio cuenta de que no estaba sola. No solo su familia estaba allí, sino también su amigo Hugo, con la mirada perdida. Sus brazos estaban atados, y un grupo de personas los rodeaba, viéndolos con miradas de juicio. «¿Qué está pasando aquí?», Clara gritó, su voz desgarrándose entre la confusión. «Clara, Ana, tienen que ayudarme», Hugo gritó, su voz llena de terror. No era solo él, había otros del pueblo, amigos y conocidos, todos atrapados en la oscuridad en la que se había convertido su hogar. «Él está manipulando todo esto. Debemos salir de aquí». En ese momento, la figura de Lina brilló con una luz inmaculada, revelando una imagen que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «No estás solo. El extraño es parte de nosotros. Eras tú, Clara. Eras tú antes del fuego. Todo esto ha sido tu creación». Las palabras le atravesaron como un relámpago, y su mente comenzó a girar a 1000 por hora. «¿Qué? No, eso no puede ser verdad», exclamó Clara, sintiendo que el mundo se nublaba. «No tengo el poder de hacer algo así». Pero su madre simplemente asintió, cada palabra que decía, revelando más secretos de su pasado. «El fuego fue un ritual que sin saberlo comenzaste, un sacrificio para mantener el equilibrio entre el bien y el mal en nuestra familia». Las luces de la habitación parpadearon violentamente, y Clara se sintió perdida. ¿Cómo podía ser posible? ¿Estaba esto realmente sucediendo? Y justo cuando su corazón estaba a punto de romperse, una explosión de risa resonó en el aire. La multitud que les rodeaba comenzó a aplaudir y vitorear,
como si todo hubiera sido un show. Bravo, Clara. Nunca pensé que lo harías. Te lo prometí, ¿verdad? Hoy lo verás todo. El extraño se había transformado, y no era otro que el hermano perdido de Clara, Mateo. Sorprendida, Clara se cubrió la boca. Mateo, ¿eres tú? Ahora todo está en tus manos, hermana. Lo que hemos hecho ha sido para protegerte, pero tú misma has sido parte de este ciclo. Ahora debes elegir, seguir en la oscuridad o cerrar este capítulo de una vez por todas. Clara sintió el frío golpear su cara. ¿Su hermano? Su mente se debatía entre el asombro y la incredulidad. ¿Cuánto tiempo has estado detrás de esto? ¿Y qué significa todo esto? Todo, dijo Mateo, entre risas burlonas. Es solo una pequeña pieza del rompecabezas, Clara. Tienes que decidir qué le dejas a tus hijas. Sus palabras se arrastraban como serpientes a través del aire. Los secretos siempre regresan, y ahora tú decides si el legado debe continuar. Clara se sintió abrumada. La culpa, la traición, todo comenzaba a fusionarse en una sola pregunta. Lo que había creído comprender ahora se escurría entre sus dedos como arena. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la verdad? ¿Qué pesan las decisiones en el corazón de una madre? La habitación se llenó de tensión, cada mirada fija en Clara. Ella sabía que en su mano estaba el caos o la salvación, y el tiempo se estaba acabando. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuró en un hilo de voz, consciente de que cada palabra podría romper el delicado equilibrio que aún quedaba. El silencio se instaló, y un nuevo ecosistema de desconfianza se extendió entre todos. ¿Sería capaz de enfrentar y romper el ciclo que había heredado? ¿O sería esa la última vez que su familia vería la luz? ¿Y qué otros secretos se revelarían en el camino? Mientras la nueva revelación giraba en su mente, Clara sintió que era solo el inicio de una verdad que podría destruirlo todo. Clara sintió un frío recorriendo su espalda cuando el extraño, su hermano Mateo, se reveló ante ella. Todo estaba girando. El caos del momento la arrastraba como un torbellino. ¿Tú eres Mateo? Su voz temblaba. Cada palabra era una lucha entre incredulidad y deseo de entender. Las luces parpadeaban, y la atmósfera se llenaba de una tensión electrizante. Sí, hermana, he estado aquí todo el tiempo, pero no como pensadas. Siempre he sido el guardián de nuestra historia y de los secretos que llevamos dentro, respondió Mateo con una voz profunda y ominosa. Clara sentía que el corazón le latía con fuerza. Todo el dolor, el miedo, la inseguridad estaban finalmente tomando forma. La grieta en el suelo palpitaba, cada vibración resonando en sus cuerpos. Tienes que decidir, Clara. Rompe el ciclo o todo se perderá. La advertencia resonaba en la habitación, mientras los ojos de su madre, la figura etérea de Lina, brillaban con desesperación. El rostro de ella se iluminó con un nuevo aire de determinación. No se trata solo de mí. Mis decisiones afectan a todos. Las palabras de Clara retumbaban en la sala, a medida que daba un paso hacia adelante. Si el fuego fue un ritual, entonces necesitamos reenfocar el poder que hemos alimentado. El silencio que siguió fue una condena. Cada persona conectada con su historia contenía la respiración. Clara, esto no se trata solo de romper un ciclo, sino de reescribirlo, dijo Valeria, su hermana, con una voz que temblaba de emoción. Si decides abrir esa puerta, debes estar lista para enfrentar todo lo que hemos ocultado. Aceptar el dolor es la única forma de liberarnos. La multitud de rostros a su alrededor la miraba con expectación. Cada mirada un reflejo de su propia lucha. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Clara, mientras las sombras del pasado giraban a su alrededor. El extraño, su hermano Mateo, sonrió con un aire triunfal. La llave, Clara. Aquí, en tus manos, está la clave para la transformación. Pero prepara tu corazón, porque abrirás puertas que no han estado abiertas en generaciones. Clara sintió la presión en su pecho aumentar.
pero no podía dar marcha atrás. «Voy a hacerlo», gritó, y el eco resonó como un mantra en el aire, llenando la sala con una energía vibrante. Llevó la mano a la grieta y en un momento de pura valentía arrojó la llave dentro. Un destello cegador iluminó todo lo que la rodeaba. Las luces danzaron vibrantes y el aire se volvió electrizante. Clara dio visiones del pasado, su madre, su padre, el incendio, cada sufrimiento, cada amor perdido. El dolor la atravesó, se volvió palpable. «Es tiempo de sanar», murmuró, tomando la mano de Ana. Ambas se miraron, reflejando el mismo deseo de redención. De pronto, la grieta se iluminó con una luz blanca, y la figura de su madre se acercó. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Esta es la oportunidad de liberar a nuestra familia, de romper las cadenas que nos atan». Las puertas del pasado comenzaban a abrirse, revelando la verdad. El aire se sentía más liviano mientras la luz se expandía, desvaneciendo las sombras que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. El polvo y la tristeza se disipaban lentamente, haciendo espacio para la esperanza. Hemos estado atrapados en el miedo, pero juntos vamos a encontrar la paz. La voz de Lina resonaba como un canto sanador. Clara sintió un abrazo cálido de luz, una renovación que brotaba de dentro hacia afuera. Justo entonces, las sombras de sus amigos, quienes habían sido atrapados en la oscuridad del pueblo, comenzaron a unirse. Hugo, al borde de las lágrimas, gritó: «Has cambiado todo. Tú nos has traído aquí». El ciclo había sido roto. La energía oscura que había atormentado su hogar se desvaneció por fin. Y Clara, Ana, Valeria y su madre se unieron en un abrazo colectivo, sintiendo la conexión que habían anhelado durante años. «Estamos juntas, al fin», susurró Clara, mientras el mundo a su alrededor se llenaba de luz. Con un último estallido de energía, todo se desvaneció, y la habitación quedó en calma. Los susurros de la historia familiar se desvanecieron, dejando un eco de esperanza en su lugar. La verdad, como un nuevo amanecer, iluminaba sus corazones. Mientras la calma se asentaba y los recuerdos comenzaban a disiparse, una certeza renovada imbuyó a Clara. Habían enfrentado un ciclo de dolor y al decir la verdad. «Liberados su familia. No importa lo que suceda, el amor siempre encontrará el camino», dijo, mientras se tomaban de las manos, listas para construir un futuro sin sombras. Antes de que el nuevo día llegara, Clara se volvió hacia la cámara, el cielo llenándose de una luz dorada. «No olvides, lo que enfrenta el amor siempre encontrará camino». Si esta historia te ha tocado, suscríbete ya para no perderte las próximas aventuras. Destroza ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos podemos mantener viva la llama de las historias que nos unen.